Jesucristo, aun cuando su ministerio no había sido habilitado, cuando su ministerio no estaba aún en función, estoy hablando de los 30 años atrás, de lo único que la Biblia habla es que Él se mantenía creciendo, mantenía creciendo en estatura, se mantenía creciendo en sabiduría y se mantenía creciendo en Dios, en gracias, en favor para con Dios y para con los hombres. Debemos de procurar, querer y anhelar crecer todo el tiempo, porque si no estamos creciendo, si no estamos siendo funcional, debemos de revisar a ver qué está pasando en nuestra vida. Estamos llamados a crecer todos los días, y muchas veces tú estás creciendo, aunque no veas que la iglesia esté llena de gente, tú estás creciendo. Porque muchas veces tú estás creciendo para abajo, y hay que aprender a crear raíces. Un líder fuerte crea raíces, porque un líder fuerte, cuando llegan los vientos contrarios, se mantiene estable. Un líder fuerte, cuando llegan los huracanes, nadie lo mueve, porque un líder fuerte se mantiene con su enfoque y la mirada puesta en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Un líder fuerte se mantiene renovando su mentalidad, renovándose todos los días en Jesucristo. Por eso lo que funciona no se cambia. Si la oración está funcionando, ¿para qué cambiarla? Si el ayuno está funcionando, ¿para qué cambiarlo? Lo que funciona no se cambia. Pero si tú ves que tu vida está paralizada, mira, ve cómo está orando. Mira, ve cómo le está pidiendo a Dios. Porque dice la Biblia, hablando del apóstol Santiago, pedí y no recibí, porque pedí mal. Mira, ve cómo tú estás pidiendo que no estás recibiendo nada. Mira, ve qué es lo que hay en tu corazón. Si estás pidiendo para tu propio deleite, o si estás pidiendo para agradar al Rey de Reyes, o si estás pidiendo para hacer la obra del Rey de Reyes, o si estás pidiendo para hacer tu propia obra. Por eso estaba hablando esta palabra, que no puede un líder estar lleno de avaricias. Un líder tiene que estar mirando a Jesús todo el tiempo, enfocado en el de allá arriba todo el tiempo, buscando las cosas de arriba todo el tiempo, buscando las cosas celestiales, buscando la presencia de Dios, viviendo para agradar al Padre, viviendo para agradar a Jesús, viviendo para hacer la voluntad del que lo llamó. A veces dejamos de crecer, y no porque no oramos. Estamos orando, pero dejamos de crecer por falta de sabiduría. Sin sabiduría no va a crecer. Muchas veces he visto muchos líderes con mucho poder, mucha unción, pero sin carácter. Y la unción sin carácter es una bomba de tiempo. Porque cuando tú tienes mucha unción, pero no sabes emitir el mensaje, tú vas a golpear lo que están ahí a tu lado. Tú vas a hablar antes de tiempo. Va a hablar lo que no tiene que hablar. Porque la sabiduría, y dice la Biblia que un pueblo sin sabiduría es un pueblo con falta de conocimiento. Sin sabiduría tú no vas a poder edificar. El pueblo perece por falta de conocimiento. Debemos de anhelar el poder, y debemos de tener el poder de Dios. Debemos de tener la unción, porque lo único que rompe los yugos, lo único que rompe la cadena es la unción. Pero debemos de anhelar también tener la sabiduría para poder manejar la unción. Porque cuando tú tienes la unción y no tienes la sabiduría, Dios muchas veces te va a revelar cosas, pero no es para que la hable, es para que ore por lo que Él te está revelando. Escuchaba de un general de Dios
que cuando empezó su ministerio, Dios le hablaba de una manera sobrenatural y seguía hablándole porque era un hombre de mucha búsqueda. Y me acuerdo que escuché este hombre era un puertorriqueño, era Héctor de la Cruz, un hombre con una unción que yo sé que muchos de los que están aquí saben la unción que portaba ese hombre de Dios. Y él hablaba y decía que por falta del conocimiento tenía mucha unción, llenaba estadios, tenía mucha unción, mucho poder, pero le faltaba sabiduría. Y él dijo que vio un hombre que estaba en pecado y estaba en el altar y estaba adorando a Dios. Y él vio todo, el Señor le mostró como una pantalla y pudo ver todo lo que estaba en ese hombre de Dios. Y él, en medio del público, el Señor le reveló su vida y él automáticamente recibió la revelación, soltó todo lo que dio. Y luego que él soltó todo esto, avergonzó al que estaba en el altar. Y ese hombre jamás volvió a la iglesia. Ese hombre jamás volvió a buscar de Dios. Y se perdió donde él tenía la capacidad para restaurarlo. Y se destruyó la familia, se destruyó todo, porque no tuvo sabiduría para manejar lo que Dios le estaba entregando. Por eso cuando no tenemos sabiduría, en vez de edificar, vamos a estar derrumbando. En vez de edificar, vamos a estar rompiendo. En vez de traer un mensaje correcto, estaremos llevando un mensaje en calidad de basura. Y debemos de entender que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu y del conocimiento de Dios. Por eso si tú tienes mucha unción y no lees la palabra de Dios, si tú tienes mucha unción y no lees el libro de hombre de Dios, si tú tienes mucha unción y no te alimentas del conocimiento de tu llamado, muy pronto va a perder cosas. Pero yo creo que hoy usted está aquí para llenarse del conocimiento de su llamado. Que si usted es un pastor, se va a llenar del conocimiento de un hombre de Dios que está pastoreando y lo está haciendo bien. Si eres evangelista, te va a llenar del conocimiento de un evangelista de Dios, que tú ves que tiene testimonio y vas a ser funcional. Por eso es que tenemos que hacer revisión en nuestra vida, a ver qué es lo que estamos haciendo.